Señor les bendiga a todos. Para aquellas personas que no me conocen, mi nombre es Jay Chali y en esta hora yo quería traer rápidamente un versículo que se encuentra en Mateo 4, comenzando en versículo 17, y dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, vuelve a repetir lo mismo, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Cuando habla cuando dice le siguieron, está hablando a Jesús. O sea, ellos dejaron todos para seguir a Jesús. La palabra del Señor dice dos veces en este texto que acabo de leer, dice dejando al instante. Y eso me llamó mucho la atención, porque estas personas, como acabamos de leer, estas personas sin poner excusas, sin pensar las cosas dos veces, dice que dejando al instante sus cosas, su vida, lo que estaban haciendo en ese momento, dejándolo al instante, sin dudar, sin cuestionar, dejaron sus cosas para seguir a Dios. Y se me hace muy interesante, porque a nosotros hoy en día se nos hace muy difícil, nos ponemos muchas excusas y somos completamente lo contrario de esto que acabamos de leer. A nosotros se nos hace muy difícil, quizás ponemos excusas como: oh, mi trabajo no lo puedo dejar, ¿verdad? Qué sé yo, es mi único, como yo diría, source of income. O ponemos excusas como: oh, no puedo comprometer los domingos con la iglesia porque tengo otros planes, ya hice otros planes, o tengo que ver a fulano o fulana, o mi familia vino de vacaciones a este país y no puedo comprometer ese día, no voy a poder ir a la iglesia, o no tengo tiempo para orar porque estoy tarde para el trabajo, etcétera, etcétera. Y se me hizo muy interesante cuando dice que estas personas dejando al instante todo lo que estaban haciendo. Y cuando vemos lo que dice en versículo 21, dice, lo voy a volver a leer rápido, dice: pasando de allí vio a dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Jacobo y Juan estaban en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y dice: y ellos dejando al instante la barca y a su padre. O sea, no fue cualquier cosa lo que ellos dejaron en ese momento, fue la barca, que para esos tiempos lo que ellos pescaban era pues lo que ellos comían, tenían de cena o de, ¿verdad? De comida ese día. Dejaron su comida, dejaron el alimento físico por el espiritual en ese momento, sin pensarlo, sin pensarlo dos veces, sin dudar de qué iban a comer más luego por la tarde, sin dudar lo que sus familiares iban a comer o cómo se iban a alimentar. Ellos no les importó nada, porque ellos tenían hambre y sed espiritual y estaban dispuestos a dejar quizás esa hambre física por la hambre espiritual, y llenarse de lo que, ¿verdad?, el Señor le iba a estar enseñando ese día. Y se me hace muy interesante porque también dice que dejaron a su padre en la barca. O sea, estaban los tres en la barca, y no solamente dejaron el alimento físico, lo que iban a comer, no se preocuparon por eso, sino que también dejaron a su padre. Su padre quizás tenía la opción de ir con ellos y seguirlo a ellos, pero también se nos hace difícil comprender que aunque nuestros familiares quizás no quieran seguir al Señor, eso no nos puede detener a nosotros a no hacer lo correcto, a no seguir al Señor tampoco.
quizás ellos, su padre no quería seguir al Señor, o no sé, cualquier otra razón que haya para que el padre se quedara. Pero el punto es que ellos dejaron a su padre, porque si su padre no quiso ir, la salvación aquí es individual y tenemos que acordarnos de eso, porque quizás tu madre o tu padre no quieran servirle al Señor, quizás seas tú la única persona sirviéndole al Señor en tu hogar, pero no importa, tú tienes que dejarlo a ellos. Ora y ayuna por ellos, sí, y ámalo y respétalo en todo momento, porque eso es parte del mandamiento. Pero eso no significa que tú tienes que parar de servirle al Señor o de hacer lo correcto solamente porque un familiar o un ser querido no quiere servirle al Señor. Bringing it back a lo que yo estaba diciendo del contexto, esto dice que Jacobo y Juan dejaron a su padre en la barca. So que no dejaron a cualquier persona, no dejaron a un amigo, no dejaron a algún noviecito, alguna noviecita, no dejaron a un primo lejano, primo segundo, tercero, etcétera, sino que dejaron a una persona que no fue cualquier persona, era su padre. Quizás se les hizo difícil, pero lo que me sigue llamando la atención es que aunque aún ellos tuvieron que dejar estas cosas sumamente importantes en ese instante, no al día siguiente, no un mes después, no un año después, no 3 cultos después, ellos lo tuvieron que dejar al instante, tuvieron que tomar esa decisión de seguir al Señor, y sin pensarlo y sin dudar, nuevamente podemos ver cómo ellos lo dejaron todo, dejaron dos de las cosas más importantes en ese momento y para esos tiempos. Mi pregunta hacia ti es, ¿qué tú has dejado por Cristo? ¿Qué tú has dejado por el Evangelio? ¿Qué has tenido que sacrificar tú como persona? Quizás se te ha hecho difícil, ¿verdad?, dejar algunas cosas. Quizás estás en ese proceso de de soltar algunas cosas, ¿verdad?, que has cargado contigo tanto tiempo que te están aguantando de tu propósito en Cristo. Pero mi pregunta hacia ti es, ¿qué tú has dejado por el Evangelio? ¿Qué tú has tenido que sacrificar? Y me gustaría, ¿verdad?, que las personas que estén viendo esto mediten en esto, porque yo sé que no es fácil y yo sé que quizás ya no tenemos a Jesús, ¿verdad?, aquí en la tierra, y quizás se nos hace difícil dejar todo como ellos en este tiempo lo hicieron, porque ellos tenían físicamente a Jesucristo, y yo pienso que eso debería de ser un gran placer, tener a Jesús aquí en la tierra, verlo físicamente cara a cara y estar, ¿verdad?, compartiendo con Él y siguiéndolo a Él físicamente. Nosotros no tenemos eso, pero sí tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo redarguye a las personas de las cosas que deberíamos de dejar, de las cosas que deberíamos de soltar. En mi caso, yo tuve que soltar a mi familia. No a mi familia, a mis padres, a mi madre, sino a la familia que yo construí, ¿verdad?, a mi expareja. Y se me hizo difícil. Y yo recuerdo que cuando a mi vida llegó ese momento en el cual yo tuve que tomar una decisión, si seguir con el padre de mis hijas o si seguir a Cristo, yo decía dentro de mí, yo no aguanto más esta situación. Yo tengo que soltar lo que está impidiendo que yo crezca espiritualmente, y yo tengo que hacer lo correcto. Y hay veces que nosotros, sabiendo hacer lo correcto, no lo hacemos por temor. Quizás se nos hace difícil, quizás dudamos de que Dios tenga algo más grande para nosotros. Pero recuerdo que ese día yo estaba decidida, y yo estaba completamente decidida en dejarlo todo para seguir a Jesucristo. Y eso fue exactamente lo que hice, ¿verdad?, en ese día. Por eso yo puedo testificar que en ese momento el Señor estaba conmigo y que yo sí tomé la decisión correcta. De eso puedo decir que no simplemente me siento feliz, me siento tranquila, sino que el Señor me ha abierto los ojos a muchas cosas que yo estaba haciendo mal, y me ha estado preparando, ¿verdad?, espiritualmente también, y he crecido espiritualmente, y eso fue eso que me estaba estancando a poder crecer espiritualmente. Ya no es tropiezo para mí, porque yo tomé la decisión de dejarlo todo y seguir a Cristo. Así que en esta hora yo te pregunto a ti que me estás viendo, ¿qué has tenido que sacrificar? ¿Qué has tenido que dejar?
o qué tienes que dejar, que quizás es algo que sabes que tienes que dejar pero tienes miedo a hacerlo, o quizás dudas, o quizás no te sientes preparado o preparada, pero el Señor te está diciendo suéltalo. Suéltalo porque esto que no quieres soltar te está aguantando, está haciendo un obstáculo para ti, para que tú alcances tu propósito en mí. Así que nada, Dios les bendiga y hasta aquí los dejo. Medita en el Señor y pregúntate eso. ¿Qué has tenido que dejar o qué tienes que dejar para seguir al Señor? Dios les bendiga y Dios les guarde.